Conspiraciones políticas. Para que exista un gobierno mundial, primeramente debe instaurarse una sinarquía, la concentración del poder en manos de una élite. El poder político y militar son secundarios. El poder más abarcante que engloba a los demás es el financiero. Aunque dedicaremos un acápite especial a este suprapoder, adelantaremos algunos aspectos relevantes. La banca templaria, que finalmente fue destruida por la acción profiláctica del rey Felipe IV el Hermoso de Francia, que vio en el internacionalismo mercantilista empeñado por esa orden una amenaza para su reino-nación, fue sin embargo el germen de un poder financiero creciente de las bancas lombarda y genovesa, creadas y administradas por judíos de corte que a su vez desempeñaban a este oficio bursátil por generaciones desde que se asentaron en varios países de Europa que los acogieron luego de ser expulsados por sediciosos de más de 100 reinos y naciones. Recordemos que la realeza europea ya había sido hipostasiada por los Golen con linajes secundarios y hasta espurios como los pipinianos, que reemplazaron al linaje merovingio legítimo de la sangre pura Childerico IV. El último merovingio morirá consumido en una lóbrega prisión con una máscara de hierro. Aún así, los judíos de corte, que tratan de enquistarse con matrimonios arreglados con la realeza, no pueden tomar posiciones relevantes de poder en las cortes, mucho menos hacerse reyes. Sin embargo, la sangre judía llegaría a mezclarse con la sangre real, y varios reyes, a partir de la nefasta injerencia Golen para debilitar a las monarquías, llegarían al trono de los imperios europeos. Cabe señalar aquí que los Golen justamente crearon e instauraron la institución religiosa para imponerse al poder temporal y espiritual de los reyes. Si bien estuvieron a punto de lograrlo y doblegar la voluntad real a la papal, la estrategia Golen finalmente fracasó. Era el turno del Gran Sanedrín. Trataron de crear una gran casa bancaria en el Sefard de España, hasta conspiraron con los moriscos para ganar autonomía en su colonia de Granada. Fueron expulsados por los reyes católicos y ese Sefard se asentó en Holanda, Flandes, tierra de encomiendas benedictinas y templarias, que cederían la infraestructura para la creación de un emporio bancario como jamás el mundo haya visto. Ahí se gesta este poder económico oculto para una abrumadora mayoría de los seres humanos. La Compañía de las Indias se nutre de estas financistas, Colón, el hijo pródigo del judaísmo talmudista, así como las grandes corporaciones mercantilistas. De sus arcas se financiaran las guerras que involucrarían a las grandes potencias coloniales. España, Flandes, Francia e Inglaterra se desangrarían sin remedio. Son los primeros experimentos para controlar mediante una estrategia financiera los grandes conflictos europeos y luego mundiales. Ya operan las primeras generaciones del consorcio bancario más grande de la historia, los Rothschild. Se financian así la conquista de América, las guerras de los 80 años y de los 100 años, y por fin los primeros republicanismos antimonárquicos, mediante revoluciones sociales muy bien orquestadas y financiadas desde corporaciones bancarias judías. Digámoslo de una vez, las grandes corporaciones bancarias privadas son judías. Los bancos centrales caerían en sus manos con la caída de las monarquías. Ese es el fin oculto de las revoluciones jacobinas, primero en las guerras independentistas americanas, casi a la par de la Revolución Francesa y la primera expansión napoleónica hasta los bolcheviques talmudistas en la Rusia zarista. El siglo XX será el gran momento fraguado durante decenios para intentar, desde el fracaso templario, una sinarquía financiera, política y social, condición vital para instaurar un gobierno mundial absoluto, un solo sistema político, una sola religión mundial, una sola moneda y una sola élite gobernante, el Mesías hebreo. Sistemas políticos. Al contrario de lo que todo el mundo piensa hoy, por influencia colectiva y mediática, esto es, que el imperialismo es malo a priori de cualquier consideración y el socialismo es buenito. También a priori ya se sabe que el sistema político más antiguo, por su eficiencia, continuidad y persistencia, prevaleció por milenios y forjó las más grandes civilizaciones humanas,
es el modelo imperial. Pues bien, para el modelo imperial, la organización política y social es funcional en un sistema de castas. Los grandes imperios lograron su esplendor y grandeza en ese orden social: casta guerrera, casta sacerdotal y castas civiles. Nuevamente, al contrario del significado que ahora le otorgan los materialistas históricos, la casta guerrera gobernaba por sus valores, las castas sacerdotales servían por sus emprendimientos, y las castas civiles convivían, nutriendo periódicamente con nuevos miembros las generaciones de guerreros y sacerdotes. Estamos hablando aquí de tipos psicológicos, y es por la culturización moderna tendemos a imaginar a un sacerdote como alguien con sotana sirviendo a algún dios y su culto. Y es eso, sí, pero no, puesto que el tipo sacerdotal es un John Lennon, por ejemplo. No usa sotana aunque usa un atuendo específico de su culto, el rock, y su dios no es una deidad tipo Jehová, maloso, misógino y discriminador. No, es la música, su arte, y su puesta de sentido forjó una cultura muy influyente cuya tendencia marcó a la humanidad. Es un tipo sacralizante, simplemente porque es pacifista, es decir, no pertenece a una casta guerrera. Ahora, con el ejemplo o analogía, ya podemos distinguir a quienes fungen como sacerdotes en las sociedades humanas. Se equivocan quienes piensan que los militares, solo por ser militares en tiempos modernos, son una casta guerrera. No, ahora los militares son tan pacifistas como los cantantes de rock and roll. No son casta guerrera, salvo cuando tienen que cumplir con un deber bélico impuesto por su categoría en un estado moderno por razones políticas. Esas escaramuzas, a veces guerras, como en Siria, actualmente no participan de la guerra esencial que las castas guerreras ancestrales asumían como principio rector. Ya no existen en el mundo actual castas guerreras reales, y podemos caer en cuenta de esta verdad simplemente comprendiendo que una casta guerrera siempre está en guerra. Su vida es la guerra. En este sentido, una casta guerrera no pertenece a ningún sistema político, no es ni de derecha ni de izquierda. Esa moderna y cultural forma de ver la política tiene su origen en la Revolución Francesa. En este contexto, tampoco podemos asimilar las clases sociales modernas, clases baja, media, alta, o bien clase obrera, burguesía, oligarquía, etc., con las castas de la antigüedad. Es simple, ya demostramos que por su naturaleza las sociedades humanas tienden a agruparse o diferenciarse en castas guerreras, sacerdotales y civiles. En la actualidad es igual, solo que la casta guerrera casi es inexistente hoy por la ingeniería social sinárquica que la ha desterrado como modelo social por razones políticas. Si tuvieran vigencia, las castas guerreras gobernarían, y los sacerdotes jamás podrían acceder a una función regia que no les corresponde. Esa es la realidad de nuestro mundo actual. Se ha confinado lo guerrero al olvido. Dicho de otro modo, el sistema político sinárquico basado en izquierdas o derechas, demócratas o republicanos, o bien liberales y conservadores, o si nos vamos a los resabios de la España de los 30, republicanos y monárquicos, y no hay lugar a confusión, son lo mismo, representan ambos a la masonería y esta última al sionismo golem. En última instancia, comunismo y capitalismo sirven a los mismos amos, ya lo vimos, el judeocapitalismo. En cuanto al fascismo, no es admisible que las izquierdas sionistas y las derechas, igualmente sionistas, aunque no se den cuenta de su servil papel de lacayos del judeocapitalismo, se tachen pomposamente de fascistas en medio de sus pugnas políticas. No son ni serán nunca parte de un modelo político que escapa completamente al control de la sinarquía, del sionismo, el verdadero fascismo o nacionalismo o monarquismo real, es decir, donde el rey soberano expresa la voluntad de todo un pueblo racial o culturalmente homogéneo. Como respuesta a la sinarquía comunista que pretendía elevar a una élite sionista exógena, parásita, al poder de naciones ajenas a esa conspiración fanática de pretender gobernarlas sin sentido alguno de pertenencia al terruño, feudo o estado,
es que surgió el nacionalsocialismo, culturalmente difamado como nazi. ¿Qué es el sionismo? A lo largo de los 10 años que llevamos en esta tragedia de difusión de la verdad en un mundo judaico lleno de judíos biológicos y psicológicos hostiles a la verdad, supimos al fin que vamos por un buen camino cuando mi madre me preguntó, después de N discusiones al respecto, qué era el sionismo. Cuando una persona normal que vive el día a día sin el menor esclarecimiento gnóstico y político, una persona que es capaz de ver el mal en el mundo por mera intuición de su naturaleza pura y honesta al margen de su culturización sinárquica forzada que la inducirá siempre al error elemental, pregunta movida por todo lo que nos escucha hablar y criticar, ¿qué es el sionismo? Repito, podemos caer en cuenta que llegamos al nudo gordiano, que si logramos desatar para las mentes simples, trastocar para siempre la forma del pensar de la gente, de las bases del pueblo, y es que al fin los ciegos verán el único enemigo de la humanidad. Para comprender el sionismo tenemos que remitirnos al origen. Como no podía ser de otra manera, ahí encontraremos a los golem. Como ya vimos, esta casta sacerdotal tiene su origen en Sidonia o Fenicia, oficiantes del culto a Cíbeles Binah, un aspecto a su dios Uno. Justamente pervirtieron el culto a la gran diosa hacia fines esotéricos depravados, y es de este culto que se desprende el aberrante ritual de la circuncisión o mutilación genital. Estos sacerdotes son los profetas del Antiguo Testamento que con Esdras modelaron el código moral que regiría la vida del pueblo elegido, siempre amenazados por un dios tribal iracundo, celoso, intolerante, bipolar, sádico, castigador, caprichoso, con penas y calamidades si sus elegidos no cumplían el más mínimo de sus preceptos legales, a fuerza de matanzas selectivas o bien funestos augurios, obligados a postrarse de la manera más servil y rastrera, constreñidos a hacer del temor y el miedo a Dios una forma de sentimiento colectivo, acosados por la culpa, el pecado que se les inculcó. Los áviros salieron del paganismo para dar forma al pueblo elegido. Entonces, no debe ser nada fácil ser judío, y aunque no sabemos a ciencia cierta si más allá del mito bíblico, amorreos, cananeos, amonitas, amoritas, filisteos, palestinos, tuvieron que ser masacrados y desarraigados por los israelitas por orden de Jehová. Lo cierto es que el mito instaura claramente en el ideario colectivo de los judíos el derecho a desplazar, abusar, engañar, martirizar, perseguir, utilizar e imponer su judaísmo a otros pueblos y naciones. Repetimos, es un mandato divino, y si así nos lo hicieren pasar a cuchillo a niños, mujeres, animales que no caen bien a Jehová, si no borran hasta el mínimo rastro de la afrenta que su Dios celoso sintió al ofenderse de que otros pueblos expresen su legítimo derecho a venerar a sus propios dioses raciales y ancestrales. Repetimos, si no destruyen a los gentiles, entonces el castigo divino invertirá los roles y morirán a espada o serán esclavos, o peor, perderán el favor de esa maniática deidad. En este contexto, durante generaciones, los golem moldearon a los abiros. El mito de Jacob luchando contra los ángeles es más que sugestivo, pues indica el pasaje histórico en el cual este pueblo de pastores nómadas rechazó su paganismo y aceptó al Dios hebreo. Dicho de otro modo, los golem se posesionaron de ellos, dando origen a Israel. Por eso el cambio de nombre de Judá o Jacob a Israel. Desde entonces, este miserable pueblo, atribulado por los preceptos de la ley mosaica y talmúdica, se convirtió en el instrumento de los golem en la trama conspiranoica mesiánica de dominio global que impulsa su motor metafísico, es decir, el Dios de Israel que en última instancia es el gran conspirador de todos los tiempos. Ahora vamos a redondear la idea. ¿Qué es el sionismo? Respuesta: es la idea, fuerza de dominio mundial teológico, político, económico y social de una casta sacerdotal o Sion, a instancias de una potestad cósmica, un ser terrible llamada Demiurgo,
y que se manifiesta a través de su personificación terrenal, un pueblo títere llamado Israel. Las grandes revoluciones sociales. Y llegamos a los efectos directos de esta conspiración sionista o sinárquica, las llamadas grandes revoluciones sociales. Vamos a dar un pantallazo tratando de abarcar la historia contemporánea desde la misma cultura del sistema. En este sentido, la primera gran revolución social propiciada por los de siempre, es decir, los golem, fue la institución del monácato, vital para la existencia de las iglesias católica y ramificaciones posteriores. Si bien todo comienza en Oriente mucho antes de Jesucristo, en San Benito del Hito, del nacimiento y expansión del monócato en Occidente. Millones de sacerdotes transitarían por miles de monasterios donde principalmente se dedicaban a falsificar la historia. Tertuliano, Orígenes, Crisóstomo, los llamados padres de la Iglesia, renegados gnósticos y maniqueos, distorsionarían el naciente cristianismo judaizándolo. Trastocaron a todas las sociedades europeas, puesto que esta revolución monacal impulsó el tipo psicológico del creyente, convirtiendo a la gente en un hato de ovejas en la inopia. Esta revolución monacal modeló, pues, el mundo actual lleno de crédulos que se creen, valga la redundancia, absolutamente todo, mas aun si proviene de los medios de comunicación que están por eso mismo en manos de la élite, pero lo veremos más adelante. Solo diremos que esta revolución cultural y enciclopédico, lógico, primero había que inocular el miedo, todo está prohibido, luego distensionarlo todo imponiendo la mentira con clase, validarla porque es científica o bien ilustrada. Desde entonces los diccionarios y las enciclopedias aguantarán todo lo imaginable que avale la impostura, hasta el sentido y verdadero significado de cada palabra será velado y distorsionado. Así nos acercamos ya a la revolución jacobina, nacida del seno de la masonería. Buscaba principalmente dar un golpe definitivo para usurpar la función regia. No se nos olvide mencionar que el famoso Renacimiento, artimaña para blanquear siglos de asesinatos y masacres de pueblos paganos, castas reales, era oscurantista, que se convirtió a una humanidad voluntariosa y próspera, en un, repetimos, hato de ovejas llenas de temor, cómo no, miles de víctimas inmoladas a Moloch en las hogueras de una inquisición brutal o las guerras fratricidas orquestadas por tiranuelos, no reyes como Carlomagno, que asolaron Europa. Fue la primera y masiva global culminación de un ciclo, como ya vimos, nefasto para la humanidad no judía, pues se diseñó para concretar los nuevos pactos culturales, una historia oficial que borraría de un plumazo el pasado atlante de la humanidad y velar sus deidades ancestrales a favor de un nuevo orden mundial, monomodal, teológica, social, política y económicamente hablando, el advenimiento de la sinarquía. El descalabro que sufrieron esos planes sinárquicos con la destrucción de su élite templaria, brazo económico y armado del nuevo orden mundial, una especie de superestado capitalista incrustado en los reinos europeos con miles de encomiendas, la primera banca mundial y un poderoso ejército mercenario. Para la sinarquía era necesario cambiar de estrategia y usar una quinta columna encubierta, operando tras las sombras de sociedades secretas. Si algo queda del temple de sus cenizas, fue la estructura de una miriada de gremios de constructores, inconscientes la mayoría, de los ocultos fines sionistas de sus jefes templarios, sacerdotes y golems, pero permeables a la sumisión psicológica, ser utilizados a los fines sinárquicos. Nace la masonería, que rápidamente será copada para servir justamente de lobby encubierto, bajo la cobertura de un ritualismo aparentemente inofensivo en todas las naciones y reinos de Oriente y Occidente.